Hoy les voy a enseñar cómo pueden poner la voz de Loquendo y cómo poner memes en sus videos para YouTube. Es muy sencillo y lo mejor de todo es que lo van a hacer todo desde su teléfono. Así que no se preocupen más, en este video lo van a aprender. Así que si aún no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo, comenten y dejen su buen like. Bien, las aplicaciones que vamos a estar utilizando para hacer lo que es la voz de Loquendo y editar nuestro video son las siguientes. La aplicación que nos va a servir para crear la voz es esta que se llama La Voz de Sueira. Se la voy a dejar también en la descripción para que la puedan descargar. Bien, aquí está lo que ya quiero que sea narrado en mi video. Eso ya va a depender de ustedes si quieren que sea poco o que sea un texto más extenso. El proceso es exactamente el mismo. Ahora, para que la voz quede idéntica a la que aparece en otros videos de YouTube, nos vamos a dirigir al apartado de voz y idioma y nos vamos a asegurar que la voz sea la de Jorge, que es la primera que nos aparece aquí. Y vamos a dejar la lectura o los efectos de lectura así tal cual como vienen en la aplicación. Aquí en efecto de robot le vamos a dar ninguna y aquí podemos reproducir lo que es nuestro audio. Ahora, para guardar este audio le vamos a dar aquí en el botón de en medio y puede ser que nos salgan algunos anuncios para así poder guardar lo que es el audio que estamos generando. Le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, y una vez que ya esté guardado nuestro audio vamos a salirnos de acá y nos vamos a dirigir a nuestro editor de video, que también se lo voy a dejar en la descripción de este video. Bien, ya estando aquí en nuestro editor le vamos a dar donde dice nuevo proyecto. Y como el video que yo voy a crear es de Free Fire, entonces necesito un video o al menos grabar la pantalla de mi teléfono jugando a este videojuego. Para eso es muy sencillo, les voy a dejar un grabador de pantalla en la descripción del video para que lo puedan usar y grabar la pantalla de su celular. Eso es muy sencillo y lo van a poder hacer sin ningún problema. En mi caso yo aquí tengo un video. Le voy a dar donde dice agregar. Y por aquí tengo ya lo que es mi video. Ahora, para que quede del mismo tamaño o la relación que quiere YouTube para un video, que sería esta de 16:9, simplemente la selecciono y voy a ajustar lo que es el video para que quede de esta manera. Yo les recomiendo que disminuyan el volumen aquí en estas opciones que aparecen en la parte de abajo y se lo quiten totalmente todo, para que así solamente se escuche el audio que nosotros acabamos de guardar. Así que nos quedaría de esta manera nuestro video y ahora vamos a agregar audio. Para esto nos vamos a dirigir aquí al apartado donde dice audio y agregar sonido. Ahora en el buscador vamos a irnos donde dice dispositivo y aquí vamos a seleccionar lo que es el audio que nosotros guardamos con el nombre que anteriormente le pusimos. En mi caso sería este, llegar a heroico, le doy el signo más y automáticamente me va a aparecer acá. Por aquí lo tengo. Ahora, para que se escuche algo fuerte el audio que acabo de grabar, le voy a subir volumen. Y por ahí lo tenemos. Así quedaría el audio. Si su audio es más extenso, el proceso es exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo hago para agregar memes en mi video? Muy sencillo. Para esto en YouTube hay muchos canales en los cuales suben ya las carpetas de memes listos para descargar y que busquen cómo descargar estos memes para que los puedan tener ya en su teléfono y no anden buscando uno por uno. En mi caso ya los tengo descargados y ya los tengo guardados en mi teléfono, así que les voy a enseñar cómo se ponen. Por ejemplo, si ya tengo este audio aquí y quiero colocar un meme, voy a seleccionar el video que grabé ya en mi pantalla, que sería este de la partida, le doy dividir. Y ahora el video se me va a dividir en dos partes iguales. Entonces voy a seleccionar aquí el símbolo de más y me voy a dirigir donde dice videos y en el apartado de álbumes. Como pueden ver, por aquí tengo ya los packs de memes totalmente gratis y descargados desde YouTube. En mi caso voy a seleccionar uno, el que más me guste dependiendo la temática en la cual estoy trabajando, y voy a seleccionar esta. Le doy a agregar y ya me quedaría el meme en mi video. También le puedo subir lo que es el volumen. Y para hacerlo todavía más llamativo le voy a agregar una animación que son totalmente gratis.
y algunas que son de paga, pero algunas las podemos usar sin ningún problema y el video va a quedar muy bien. Y así es como se puede agregar un meme o un video chistoso a otro video que ya estamos editando. Ahora, esto lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, dependiendo la duración del video que ustedes están creando. Y aquí ya simplemente vamos a ir acomodando las partes de nuestro video. Y cuando ya ustedes lo tengan totalmente como lo desean, lo vamos a guardar. Para guardarlo nos vamos a dirigir a la parte de exportar. Y una vez seleccionamos esto ya va a quedar guardado nuestro video para subirlo a las diferentes plataformas que a ustedes más les guste. Así de sencillo.